Bienvenidos a este Disruptores del Stream número 9. Te llueve. Hoy vamos a tener la. eh, vamos No, a porque- tener el placer Ujú. de ser informados por el ingeniero licenciado Daniel Unnick, Todólogo, se dice. todólogo Daniel Unnick, en la historia y vida de los Linterna Verde en DC. Bueno, Pasamos con usted, caballero. empezamos conmigo. Qué lindo cuando uno tiene que empezar así. ¿A qué viene todo esto? Primero, 24 de julio, por ahí, se estrena, bueno, agosto, viene del principio de agosto, depende de HBO Max, que decide estrenar la serie. Se estrena la serie de Linterna Verde en este nuevo universo que generó James Gunn cuando se fue de Marvel y arrancó con la película de Superman. Por lo que se ven los avances, parece buena, mejor que la porquería que hizo Ryan Reynolds. Mucho mejor. Ni a Ryan Reynolds le gustó eso. Bueno, por eso digo. Y mejor que la serie animada que tuvieron los Linterna Verde. Sí. Hubo 2 películas animadas y una serie de 15 capítulos. No, por eso, y tenía buena animación, y era de las primeras animaciones digitales que aparecían, estaba bien. Bueno, ¿por qué me gusta? ¿Por qué elegí a Linterna Verde? Porque me gusta. Bien. Es un personaje que me gusta, así como me caía simpático hace 2 capítulos habíamos hablado de Flash. Ahora vamos a hablar de un amigo de Flash que es Linterna Verde. Ahí va. En el cómic lo habían hecho, le habían generado como una especie de sociedad entre Flash y Linterna Verde. Después tiene otra serie más especial que es Linterna Verde y Flecha Verde, que está muy buena, es una serie muy adulta. Ahí va. Pero, ¿por qué me gusta Linterna Verde? Primero porque es un personaje que habla sobre la imaginación. Con un pequeño anillo puede generar estructuras protectivas, puede generar armas, puede generar todo lo que la imaginación le permita. Segundo, Linterna Verde es el segundo personaje que aparece en la Edad de Plata, lo que se denominó la Edad de Plata, es decir, la edad que vino después de la posguerra, que reinventa todo su origen, porque ya había habido un Linterna Verde en la Edad de Oro. La edad de plata arranca en 50 y algo. 56, 1956, con la aparición del nuevo Flash, de Barry Allen. Ahí está. Acá en 1956 también, en otra revista que tenía DC, aparece un personaje que es Linterna Verde, que también, utilizando el mismo artilugio que tenía el original el de la Golden Age, también era un superhéroe. ¿Qué era esto? Era un anillo que, como dijimos al principio, le permitía hacer todo lo que su imaginación quisiera. El nombre de este personaje, de este primer Linterna Verde que todos por lo menos en mi caso es uno de los tipos que más me caen bien dentro del universo DC, después de la Santa Trinidad, es Hal Jordan. Hal Jordan, que era un piloto de pruebas, muy intrépido. Inicialmente era un buen tipo, no como se lo pinta en la película de Reynolds, sino un tipo que era muy intrépido, muy audaz, que básicamente lo que hacía era arriesgarse por demás. En una de las vuelas de prueba, en uno de sus vuelos de prueba, estoy trabadísimo. En uno de sus vuelos de prueba, en uno de los aviones para la empresa que él trabajaba, que era Ferris Aircraft, se encuentra con el segundo tema con el que abre DC a un género literario, que es la ciencia ficción. Ahí va. Y que es el tema de los viajes espaciales y el contacto con especies extraterrestres. ¿Por qué? Porque cuando Hal hace este vuelo de prueba, es como que el avión que estaba probando tiene un accidente con algo que lo golpea. Él se salva,
porque era un piloto experimentado, puede salir del avión antes de que cualquiera de las explosiones que estaban rodeándolo lo perjudique, y se encuentra con un humanoide con un color de piel media extraña que le dice de que él era su sucesor y que era digno, así como el martillo de Thor, que lo puede levantar nada más que alguien digno. Acá era un anillo. Él, cuando se lo pone, esta cosa que se pone en el dedo empieza a hablarle y empieza a decir, lo viste con un traje y le permite volar, entre otras cosas. Estamos hablando del origen, es decir, el tipo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Ahí va. Por eso decía, el primero, que era Flash, hablaba sobre la ciencia de la velocidad, los viajes en el tiempo. Linterna Verde habla sobre el contacto con otras culturas extraterrestres, los viajes interestelares. Es muy, muy, muy bueno. Y como es un personaje que no tiene límites, no ha generado todo un universo. Esto es feo. Está agrediéndome. Yo le digo, señor director, referí. No sé, ¿no? La cámara no El lo bar grabó, no pasó. Bueno. Yo quiero el bar. Escuchame, pará. Sí, te escucho. Dale. Dale, porque yo hablo. Yo tenía una pregunta. Superman. Sí, ¿No es del 28? 38. 38. Ok. De 1938. Sí, señor. ¿No es extraterrestre? Sí. Pero el tema es que no se hace énfasis en ese tema. Obviamente después, cuando John Byrne lo agarra, como habíamos hablado en un principio, Sí, que vuelve a contarlo. que vuelve a contar toda la historia, ahí es donde hace más hincapié. En la película del 78, la de que hizo Richard Donner sobre Superman, también se hace un hincapié sobre que él era extraterrestre. Pero no hasta se, ese... no se hasta- exprime el tema de Krypton y todo No. eso porque... No, eso es, ya te digo, lo que más influye es en el 86, cuando John Byrne reinventa el Hombre de Acero. Ok, y ahora, Sí. en este, Mm. hacen mucho hincapié en En la la aparición de seres de otro De planeta. otro planeta. Y el tema es que Linterna Verde era el típico, ese sí era un Boy Scout, que hacía todo según las reglas y que creía en el American Way. Ahí va. Pero era un tipo muy sensible, estaba de novio con la dueña de la empresa, con la hija del dueño de la empresa, Boludo. muy afable incluso en el trato con la gente. The American Way. El American Way, Así se hizo. estamos. Fake it till you make it. Ah, claro. And it's Bueno. only illegal if you get caught. Bueno, pará, no, lo estamos interrumpiendo mucho. No, Sí. no, me Se importa. pone nervioso. No me. Voy a rompiendo. Es Parkinson, no es nervio. Ah, ¿Vos sabés que el otro día? Bueno, te decía. Linterna Verde empieza a crecer en popularidad, empieza a tener una galería de personajes villanos. Pero volvemos al tema de que eran unidimensionales todavía. Los personajes eran: voy a hacer el bien con el anillo y listo. sí. Empieza a agarrar personajes pesados hasta que le aparece un personaje que tiene un anillo parecido al de él, pero de color amarillo. Ahí va. ¿Por qué tiene que ser de color amarillo? Porque la única debilidad que tenía el anillo verde era con el color amarillo. Entonces, este villano, que incluso le ponen un nombre como para decirte, villano, se llamaba Siniestro. La chivita de malo tenía, la barbita de malo. Cara de Cara puntiaguda, estirada, cara muy, puntiaguda. muy lumbrinesco, era muy cara afilada, Narciso Ibáñez. sí, La- algo así, la barba- muy parecido a Vincent Price. La barba candado era de malo. Claro, bien de malo. El tema es que después te van contando un poco de la historia de Siniestro. Siniestro era un
linterna verde, que era considerado para todo el cuerpo, que después empieza a ver toda esa historia, para todo el cuerpo de linterna verde, el mejor linterna verde, hasta que empezó a hacerse más codicioso y no le bastaba con ser el mejor linterna verde, y se revela y se va. Y se convierte y consigue un anillo de color amarillo, que sería dentro del espectro de los colores el opuesto al color verde. Ahí va. Entonces, ¿y qué representaba? El verde representa la esperanza, el amarillo el miedo. ¿Está? Entonces era la confrontación. No, me cierra una historia de Injustice cuando Siniestro aparece el linterna, no me acuerdo el nombre, Habla un pelín más fuerte. el linterna verde rojo, Sí, que le infunde ira claro, hacia el linterna verde claro. y lo vuelve el archienemigo de... Bueno, el rojo, que después vamos a hablar de ese también, Y pasa. era la ira. Ujú. ¿Por qué? El personaje, lo bueno que tiene Linterna Verde, o por lo menos los Linterna Verde, porque ya no podemos, después de 1970 ya no podemos empezar a hablar de un Linterna Verde, sino de todo un cuerpo de Linterna Verde, que ahí uno se va enterando de que los Linterna Verde eran como una especie de policía universal, creados por unos seres que se hacían llamar los Guardianes del Universo, que eran unos enanitos muy tipo pitufos, pero muy cabezones, Y se movía. casi omniscientes, que con su energía vital mantenían lo que ellos llamaban una especie de gran aparato, al que le llamaban la linterna verde central, que era la que le daba energía a todas las linternas de todo el universo. Y cada linterna verde tenía un sector para vigilar, que eran desde el punto de donde estaba el planeta donde estaban estos guardianes del universo, hacían como una especie de cálculo matemático que nunca se entendió cómo era, y iban dividiendo el universo en sectores, y iban asignando un guardián a la vez, que protegiera a los planetas que estuvieran ahí, era la defensa de la vida sintiente, no consciente, sino sintiente, la protección, defensa, contra todo mal que hubiera. Lo más importante es que Hal Jordan, de no saber nada a dónde estaba, se convierte en el personaje central de toda una historia, de todo un linaje incluso de linternas verdes, que se convierte tiene mucha influencia a partir de o después de la crisis de las tierras infinitas. ¿Te paso una pregunta? Sí, El recurso de que el anillo hablara, sí, no lo volvieron a usar. lo usan todo el tiempo, porque el anillo lo que hace es en realidad el anillo no habla por sí mismo, sino que habla cuando el usuario le pregunta. Es como una especie de inteligencia. Ahí está, ahí Es va. como querés compararlo como una especie de navegador que le va dando ideas o le va dando sugerencias ante determinadas situaciones. E incluso le advierte cuando está sobrepasando en los límites de poder que tiene el anillo. Sí, pues, también aparece el accesorio ese que no sé si lo hicieron para vender más juguetes, ¿no? No. Pero La linterna, la linterna donde mete el Claro. anillo. porque ahí esa linterna es donde cargan el anillo, porque teóricamente la carga que tiene el anillo es de 24 horas. A las 24 horas el anillo empieza a romper las pelotas como si fuese una alarma, diciendo, Creo que lo Xiaomi. tenés que cargar, Dale. pero no lo carga así nomás. Cortamos. No, está bien. Sino que el portador, todos los portadores tienen la obligación de recitar como una especie de juramento Ah, que se volvió muy famoso. para mí lo mejor Es lo mejor que tiene el personaje. Juramento El juramento que fue la que aparece el juramento en la película, que dice:
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal podrá escapar de mi vista. Que aquellos que veneren el poder del mal teman a mi poder, la luz de la linterna verde. Es potentísimo. Es muy... Sí, te levanta. te levanta todo. Es una oración de poder. Claro. Bueno, ¿Qué? no le hielo a Dani. El tema es cómo que a Hal Jordan le empiezan a decir, mirá que vas a necesitar un reemplazo, mirá que vas a necesitar un reemplazo. Y aparece dentro de la Linterna Verde, que apareció como un recurso cómico, el más guarro de todos los Linternas Verdes. ¿Marmota? No. No. es una- Guy Gardner. Ah, El que está en Superman. El que está en Superman, el que aparece en Superman, y en realidad el origen de Guy Gardner era como que al principio lo hicieron más amable, era el que tendría que haber tenido el anillo de Hal Jordan. Pero como era el que estaba más cerca, como Hal Jordan estaba más cerca, cuando el portador del anillo se estaba muriendo, lo eligió Hal en vez de a Guy. toda la bronca. Bueno, entonces, cuando le ofrecieron, el tipo medio como que se hizo rebelde. Y dijo, no, yo no quiero esa porquería. Y después, porque uno de los ancianos estos, que uno de los guardianes del universo, dijo, prácticamente lo tuvo que obligar a que lo tome. Cuando Guy lo agarra, ahí fue toda una revolución para Linterna Verde, pero no porque el personaje sea guarro, sino que fuera más rockero incluso y todo, sino porque se convirtió en un personaje cómico. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué año estamos? 1986. 1986, después de la crisis de la Tierra Infinita, Los super amigos. DC Comics se reformula. Habíamos hablado ya de la crisis de la Tierra Infinita, habíamos hablado ya de una miniserie cuando hablamos de John Byrne que se llamó Leyenda. Y hablamos a partir de ahí de la reformulación inicial de ese universo DC, como un reordenamiento, y en donde se genera la primera comedia del cómic que yo había leído, por lo menos de un superhéroe, que era la Liga de la Justicia América, pero en una versión totalmente disparatada. Era la versión de Batman más prácticamente fascista. Ni Superman ni la Mujer Maravilla quieren participar. Y Batman empieza a reclutar los que va pudiendo. Entonces recluta a Shazam, a Capitán Marvel, en la versión más tonta que puede existir, a Buster Gold y Blue Beetle, que son como una especie de Abbott y Costello, dos pavotes, dos heroínas olvidadas que eran Fuego y Hielo, que venían de una serie que se llamaban Los Guardianes Mundiales, que eran también como una especie de seleccionado de superhéroes, pero muy de baja calaña, y Guy Gardner, que Guy Gardner era el compadrito, el que quería ser, lo primero que dice en la primera escena es, yo voy a ser líder de la Liga de la Justicia, como aparece en la película de Superman, hasta que se enfrenta a Batman y Batman le dice, vos querés ser el dueño, le pone una piña y le acomoda todas las ideas. Se ponía un guante amarillo. Ni siquiera. Bueno, eso es la primera alternativa que tienen los Linternas Verdes. Guy siempre fue un tipo muy leal, a pesar de ser de ese aspecto tan rudo y tan complicado. Y ahora va a aparecer un tercer Linterna Verde, y no porque parezca la cultura woke, sino porque había que generar algo que acerque más a los lectores de afroamericanos, y es donde aparece John Stewart. Al principio, John Stewart era más tirando a lo que fue Hal Jordan, era como una reversión de Hal Jordan en los 90. Era bueno, amable, flexible, era un ex militar que se había convertido en arquitecto, hasta que lo eligen cuando Hal Jordan se estaba por retirar, porque decía, estoy cansado de esta vida de no estar nunca acá, quiero empezar a tener raíces porque no tengo, mi vida es muy divertida, pero es muy tedioso también estar todo el tiempo luchando para que la Tierra no le pase nada.
Entonces él empieza a pedir un reemplazo y aparece este John Stewart. Después con el tiempo se fue reformando y fue más tirando para el lado militar, por eso también el corte de pelo o la estructura que tiene el personaje más grandote, qué sé yo. Y en el medio van apareciendo otros linternas verdes, te van ampliando el universo del personaje. Aparece un personaje que se llama Kilowog, que es una especie de ser grandote rosa, que es como una especie de instructor militar. Estos se están riendo de otra cosa. El nombre es muy sugestivo. Bueno. Se anticipó el tiempo. No entiendo, yo no entiendo cuál puede ser. En el corte hablamos. Kill, sí. Bueno. Que se convierte como una especie de maestro de sensei de los linterna verde. Y van apareciendo más historias, porque, por ejemplo, te cuentan la historia de la crisis de las tierras infinitas desde otra perspectiva. Cómo fue que apareció el monitor, cómo fue que apareció el antimonitor, que fue un experimento de estos guardianes del universo que habían querido dominar el tiempo y salió mal. Después hay otra miniserie que hacen que fue la primera miniserie protagonizada específicamente. ¿Te puedo abrir un paréntesis? Sí. Es increíble cómo en los cómics los personajes, los que más quieren hacer el bien, son los que terminan haciendo los desastres más Todos grandes. los desastres. ¿Cuántos cientos de trillones de vidas eliminaron con haber creado el monitor? Totalmente. La cantidad de universos que Por crearon. eso, universos. Desapareció el universo, la cantidad de vida que desapareció. Porque los tipos querían controlar el tiempo. Exacto. Que querían investigar el inicio del tiempo y el inicio del universo. Una cosa totalmente delirante que provocaba entropías. Bueno. Sigue expandiéndose el universo de Linterna Verde. Y perdón si estoy muy largo, pero les decía, aparte de John Stewart y de Guy Gardner, empiezan a aparecer otros personajes que no son de la Tierra, que también empiezan a aparecer acá después de una crisis que tiene el planeta OA, que era la central de los Linternas Verdes. Entonces, como segundo hogar, deciden que la Tierra sea el lugar elegido para que los Linternas Verdes se queden. Hay una miniserie que les decía, protagonizada por los Linterna Verde, que se llamó Millennium. Parece que era Millennium. La que voy a buscar en las... Machete. Machete. Bueno, pero que era provocada por los anteriores, el anterior ejército utilizado por los Guardianes del Universo, que eran los Manhunter, que era como una especie de robot, teóricamente con conciencia, al cual le habían instruido, Millennium, ahí está, que le habían instruido de que tenían que ser como la Linterna Verde, pero como le faltaba el factor humano o el factor consciente, los tipos se volvieron cada vez más autoritarios y quisieron dominar la galaxia. En teoría, los guardianes los eliminan y deciden crear el cuerpo de los Linternas Verdes. Por eso lo bueno que tiene esto, como no hay límites, pueden hacer lo que quieran con este personaje. Medio Injustice, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y autoritario y todo lo... Sí, bueno, eso aparte. Después hay otra, más cerca de este tiempo, hay dos miniseries en donde Linterna Verde, sobre todo Hal Jordan, es el protagonista. Una se llama, creo que es Hora Cero. No, Hora Cero no. Hora Cero es donde se redime. Pero hay una miniserie en donde Hal Jordan se vuelve directamente el villano definitivo del universo DC, que se llama Parallax. Mierda. Que es en realidad una especie de bicho o una especie de ser parasitario que se te instala y empieza a matar linternas verdes porque está acumulando anillos. Un delirio también,
Bueno, ahí se convierte en el gran villano. Hora cero, ahí está. No me acordaba. Y después el personaje de Hal Jordan se redime en otra miniserie que se llama La Noche Final, en donde una amenaza que se llamaba el Come Soles empieza a devorar también planetas en el universo. Y con eso lo redime. Pero todo esto te dan una justificación de por qué Hal Jordan se convierte en Parallax, que está vinculada con la muerte de Superman. En la muerte de Superman, cuando Superman muere, después vino una miniserie que se llamó El Reino de los Supermanos, donde aparecen 4 tipos diciendo de que son el Superman original. Uno de ellos es mitad humano, mitad cyborg, y decide destruir la ciudad de donde vivía Hal Jordan, era ciudad costera. Hal se vuelve loco y eso es lo que permite que este virus parasitario lo invada y lo convierta en este villano dimensional. Lo bueno es que hoy en día, bueno, y hay después de todo esto, Hal Jordan se recupera, vuelve a ocupar su lugar dentro del universo de los Linternas Verdes, y hay una miniserie dividida en 2 partes que se llamó, las series largas son de esos los afanos que hacían las editoriales para engancharte con un título, pero que continúen que continúan en 15 títulos y afecta teóricamente a todo el universo, que se llamó La Noche Más Oscura, donde un villano de poca monta, el personaje se llama Mano Negra, que estaba medio reventado, adquiere un anillo de poder negro, que es con el que le da vida a los muertos. Gran serie. Es turbísima. Es turbia porque, por ejemplo, esos par de anillos, por ejemplo, le caen a los padres de Bruce Wayne. Y reviven los padres de Bruce Wayne. Y era como una especie de mente colectiva que lo único que quería era la muerte absoluta del universo. ¿Imaginas que inventen más colores? Que había como linterna azul. Gracias a eso, se descubre, o por lo menos inventan el concepto, porque después de la noche más oscura viene el día más brillante. En donde aparecen los linternas verdes, los linternas primigenios, de otros colores. En donde cada uno de esos colores tiene un significado. El rojo es la ira, la naranja la envidia, el amarillo el miedo. Ahí es donde empieza el concepto de que cada color representa un aspecto de los sentimientos de los seres vivos. El violeta, que era una villana, en realidad es la empatía, y aparecen 2 colores que son el verde, el blanco y el azul, que también eran como los más poderosos, y explican por qué todos se dirigen a la Tierra a combatir a la Tierra. Porque acá en la Tierra era donde estaban guardados los grandes secretos de los linternas. Y en realidad la Tierra tendría que haber sido el centro del universo si no hubiese sido porque OA hubiera estado en ese momento. Bueno, toda una explicación larga y filosófica de eso. A todo esto, ya en la Tierra hay como... La regla era que por cada sector del universo tenía que haber un linterna verde. En la Tierra ya había como 15. Era un bar. La Tierra era un bar. Es un bar. Caían todos. Hola. Una birra. Exacto. Y todo humano. Perdón. Había una comadreja. No. La comadreja está. Hay uno con cara de pez. Hay una. ¿Era una comadreja o una ardilla? Una ardilla. Una ardilla. Hay uno con una forma esférica, que era como una especie de planetita. Alto personaje. Bueno, incluso llegó a haber todo un planeta linterna verde. Ese es el que se sacrifica en una de las historias. Ese se sacrifica en una de las historias. Y acá en la Tierra hay, aparte de Hal Jordan, aparte de Guy Gardner, aparte de John Stewart, aparece uno que se llama Kyle Rayner, que ese también fue como una especie de, después de una de las tantas crisis que tiene el planeta OA,
el único anillo que quedaba, se lo entregan a él y él queda como el único en el momento quedó como el único Linterna Verde, porque el resto de los anillos habían perdido todo su poder. Hay una rubia también. Hay una rubia que es extraterrestre, hay una morocha que se casa con George Stewart que también es extraterrestre. Bueno, puedo estar hablando 500 horas sobre Linterna Verde, pero lo bueno es que hay una serie que es mítica, pero mítica en la década del 70, o casualidad, la década del 70, plena época de revolución social dentro de los Estados Unidos, que se llamó Linterna Verde, que yo le había mencionado al principio, que se llamó Linterna Verde, Flecha Verde. Esta está creada por uno de los mejores guionistas, que se llamó Denny O'Neil, gran guionista y gran editor de Batman, fue el creador de Ra's al Ghul, creador de Killer Croc, personajón, tipo muy Tope de gama. sí, tope de gama, en los últimos 30 años de Batman fue un tipo que influenció un montón. Bueno, y que empieza a retratar para la época, siguiendo un poco el ejemplo de lo que había sido la saga de las pastillas de Spider-Man, empieza a hablar sobre el tema drogas, empieza a hablar sobre el tema de desigualdad social, empieza a hablar y la convierte en una especie de road movie, en donde tanto Hal como Oliver Queen empiezan a recorrer los Estados Unidos en la parte profunda. Chicago. No, sí. No las ciudades importantes, sino Claro. el medio oeste americano. Empieza a ver la desigualdad racial, un montón de temas que fueron 12 capítulos, pero muy interesantes. Incluso ganador de premios y todo. Y se convirtió como una especie de estandarte para cuando alguien quería hablar sobre, en el cómic, sobre historia social o sobre sobre cultura social de los Estados Unidos. Bueno, sigue siendo, vuelvo a insistir, y sigue siendo de la barra de los amigotes, porque es parte de ser de los 5 grandes, se los considera, que son Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash y Linterna Verde. Aquaman viene después, porque Aquaman es un personaje medio como ha sido tan maltratado durante tantos años. No importa cuando digas esto. No, bueno, pero a lo que yo me refiero es creo que a partir de los 90, después de Hora Cero, que fue cuando relanzan de nuevo otra de las tantas veces que relanzan el universo DC, ahí es donde lo ponen más profundo y más tirando al amor de Marvel, porque hasta ahora era el príncipe, pero era... Igual en Injustice la rompe. ¿Cómo? En Injustice la rompe. Está bien, pero porque ya está influenciado por la década del 90. Pero hasta ese momento, vamos a ser sinceros, Aquaman era un personaje bastante mal guionado, poco profundo. Podían haber contado 500 historias y eran muy elementales, no tenía. Y por eso yo digo que los 5 grandes para mí son ellos 5. Después podemos agregarle un poco que más se acerca al detective marciano, o ponele más cercano acá la incorporación de Cyborg de los Titanes a la Liga de la Justicia, que es el que se ve en la película. Qué raro que en la serie animada de Hanna-Barbera de los Super Amigos no aparezca el detective marciano y decían incluir a los hermanos Sam y Jaina. Claro, bueno, porque era yo estimo que como era tan infantil la serie, era medio como complicado darle el concepto de que había un detective que era marciano. Y le habían agregado un mono a los hermanos. Y le habían agregado el mono. Es como Batiduende, ¿no? Claro. Sí, pero eso es muy Hanna-Barbera. Voy a hacer un informe de eso, anotate. Los sidekicks, animales graciosos para aliviar el humor. Bueno, vos decís el Batiduende. Hay una serie, hay un capítulo de las crónicas del Caballero Oscuro, que eran como historias que terminaban, eran one shot, autoconclusivas, en donde contaban una versión bastante oscura de Batman. Ah, bien.
pero muy oscura, porque incluso contaban de que era del mismo universo que Mr. Mxyzptlk. La vi. Gran Una gran historia. historia. Y era heavy, porque este Batman mataba. Este Batman mataba. Por diversión, no por así nomás. Pero bueno, esta es la historia así, medio en retazos, la historia de Linterna Verde. Podríamos hablar horas sobre Linterna porque es un personaje, para mí, ¿Y actualmente dónde está? actualmente hay como 15 linternas verdes en la Tierra. Hay una linterna verde para todos los gustos. Linterna verde blanco, linterna verde negro, linterna verde japonés, no, asiático, hay linterna verde musulmán, linterna verde boliviano. Chabón, quiero ver. Una quena verde. Tenés. Te las nombro a todos los que hay hasta este momento. Un círculo. El primero es Hal Jordan, obviamente. El segundo, Guy Gardner. El tercero, Jon Stewart. El cuarto es este chico que yo te decía que era diseñador gráfico, Kyle Rayner. Corte Capitán Planeta quedó todo, ¿no? Y casi. Después tenemos a Simon Bass, que es el de origen árabe, y que te empieza a contar toda la historia después del 2001, toda la historia de las familias árabes que viven en Estados Unidos y el racismo que hay, toda la culpa que tienen los americanos con eso. Después tenés a Jessica Cruz, que es también una sobreviviente de un ataque de unos narcotraficantes. Ella era mexicana. Narco mexicano. Claro. Cabeza en un estadio. Después tenés una chica de 11 años que nació en La Paz, que se llama, la que tenés ahí, que se llama Cali Quintela, que es boliviana. ¿No hay un argentino? No, en cualquier momento. No me interesa. Después tenés a Jo Mullein, que es la primera linterna verde mujer negra. Pero la boliviana no es. No. Ahí estaba, en la imagen. No, Es no, Morocha. Ahí, en esa no. no, vete, debe ser un fan. No, allá, en la penúltima. Esta, Sí, la penúltima, claro, la penúltima de la primera fila. esta. Sí, ahí parece más de tez oscura. Ah, bueno, no importa. No importa. Acordate que Bueno, debajo hay un gran país llamado Mexicania, Claro. Claro. que son todos iguales. Me olvidé el meme de padre de familia cuando le pone la cartilla de colores. Sí. Arrestar, no arrestar, bueno. Bueno. Y después empiezan a aparecer los personajes ridículos. Hay un perro parlante. ¿Que se escapó de Guardianes de la Galaxia? No, este viene antes de Guardianes de la Galaxia. ¿Sí? De los creadores de Era, ¿Antes de que cómo? sí, muchísimo antes. Mierda. Era que aparece en la Liga de la Justicia. Era el linterna verde más inepto que podía existir. Como era sobrino de un tipo influyente del planeta donde vivían y necesitaban. Ahí está, Nord. Un poco turbio, ¿no? No, pero era es más. El tipo está paseando los perros con la linterna. A ese es que Alan Scott. Pero Nord era tan ineficaz como linterna verde que lo mandaron a patrullar un sector donde el único planeta habitado era por seres unicelulares. Y así todo fracasó en la misión. Era el invasor, sí. Fotosíntesis, digo. Casi. Pero bueno. Y se convirtió también, obviamente, en uno de los miembros de la Liga de la Justicia Cómica. Era un personaje muy querible, muy querible. Era muy estúpido, pero era muy querible. Bueno, como les decía, esto ha sido todo lo que he podido resumir de Linterna Verde, porque es infinito poder acaparar todo lo que hay de historia de Linterna Verde. Y eso, que es lo que tiene Linterna Verde, es que ha tenido nada más que una publicación o dos. Bueno, viste que Batman tiene como 5 revistas, Superman tiene como 5 revistas. Estamos hablando del universo DC. Linterna Verde ha tenido no más de 2 o 3.
Sí, Linterna Verde Green Lantern Corps, y alguno que otro más. Y básicamente, inicialmente los enemigos de Linterna Verde eran todos relacionados con el color amarillo, porque era la debilidad. Obviamente tenés a Mano Negra, tenés a varios, pero básicamente, eran sobre todo los rojos, que después se convirtieron en grandes enemigos de los Linternas Verdes, y los amarillos, porque eran obviamente en la gama, en el espectro de colores, es la contrario, lo que decía al principio. El amarillo es el miedo, el verde es la esperanza. Entonces, de eso trataba. Pero bueno, básicamente, esto es lo que me informa sobre Linterna Verde. Continuamos. Ahora va a estar a cargo de este segmento Sergio Molina, que nos va a hablar de... Relámpago Azul, al menos así lo conocimos nosotros en Argentina, a la película que se llama Blue Thunder. Ahí va. Exactamente. Esta película fue dirigida por John Badham. Es un director que por ahí mucha gente no conoce, pero probablemente si vivió en los 80 va a reconocer muchas de las películas que hizo, o los 70, porque una de las que también hizo fue Fiebre de Sábado por la Noche. ¡A la mierda! Y después dirigió La Drácula con Frank Langella. Qué buena película. Con Claro. Laurence Olivier. Gran elenco tenía eso. Blue Thunder, Cortocircuito. Sí. ¡No! Aguante Sí. número 5. ¡Chabón! ¡Qué buena onda! Claro, después una de nuestras favoritas, bueno, la remake de La Femme Nikita, la versión norteamericana la dirigió John Badham. La última película. Gran serie de Warner. La mujer de Elfman, de Daniel. La Eh, hija de. una de nuestras favoritas de Wesley Snipes, Zona Mortal, la de que tiene que entrenar La del paracaidismo. paracaidismo. Exactamente. Gran El- deporte de paracaidismo. Lástima que. es Hay una varias basura. más, pero hay una... Muchas buenas películas tiene. Y no solo eso, hay series. Porque también dirigió 6 capítulos de una de tus series favoritas, que es Sight. ¡No! ¡Me estás jodiendo! No. 6 capítulos de esa serie. ¿Cuál era Sai? Perdón. La de Son canadienses haciendo que son estadounidenses. Para ubicarte, para que entiendan. Y es un chabón que lo arrestan y se hace pasar por psíquico. Y Ah, ayuda a resolver sí, el gran crimen. serie. Sí. Gran comedia. Hace de cuenta que están en California y están en un pueblo de Canadá. también, No, gran comedia. Es fabulosa. también episodios de la serie de Nikita Ahí va. y la serie de Constantine y Arrow. También Ah, dirigió. Tiene un. Sigue prestigio. dirigiendo hasta hoy, ¿eh? Una Sí, y bestia. vean, lo último que dirigió, un cortometraje, pero también director de Sirena, de una serie de TV, y Supernatural, 9 episodios. Bestia. Sí, es uno de estos directores que tiene una carrera que es impresionante y completamente variada. Y como siempre, a mí lo que me tira es la ciencia ficción. Y en 1983, cuando estrenan esta película, esto, a pesar de que había muchas cosas que estaban ya funcionando, parecía de ciencia ficción mucho más avanzada. La historia va de un helicóptero experimental que tiene que ser probado por la policía del área de Los Ángeles como parte de un acuerdo con el gobierno. Ahí va. Claro. Entonces, este helicóptero tiene toda la mejor tecnología en cuanto a vigilancia. Cámaras de visión térmica, modo silencioso, puede escuchar, y cito palabras textuales, el pedo de un ratón a 700 metros. Y obviamente una turbina que lo impulsaba a más velocidad y una ametralladora Gatling Sí. para despacharse con cualquier peligro de la época. Lo que tiene esta película es de que es una película mucho más seria de lo que uno en ese momento incluso interpretó, porque la idea viene justo después de los disturbios en diferentes zonas de Los Ángeles, en los 70, Ahí va. exactamente,
y cómo muchas veces la represión policial ha ido escalando. A punto tal de que ya en ese momento se temía de que la policía de los Estados Unidos se vuelva cada vez más militarizada. Ahí va. Sí. Ah, Incluso incluso, volvían a ver de la policía. claro, entonces el relámpago azul, como nosotros lo conocemos, que en inglés era Blue Thunder porque el ruido que hacía era tan grande que parecía un trueno. Claro, era una versión, digamos, más distópica. Lo que estaban probando que eventualmente sería contra el terrorismo, porque estaban preocupados en la película, como se venían las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles. La excusa era que había que estar preparados por si algún atentado terrorista llegaba a ocurrir. La paranoia después de lo de Alemania. Exactamente, la paranoia después de Múnich. Entonces, Y después también de la película Domingo Negro. exactamente. Que era Viene muy bien muy de en la época, es todo muy en la época. Exacto. Uno de los guionistas de esta película es Dan O'Bannon, que ustedes lo Wow. conocerán más por Alien. Exactamente. ¿Qué pasa? O sea, no, es un guionista y la Una cabeza terrible. Claro. Inicialmente la historia, como la escribió Dan O'Bannon con un amigo, el que ahora lo voy a buscar, también otro que por ahí no ha sido tan conocido. Inicialmente la historia iba a ser de un policía que trabajaba en la parte de helicópteros de la policía de Los Ángeles, que como era veterano de Vietnam tenía un brote psicótico y empezaba a arrasar con... Ahí va. Claro. Pero no era una idea muy marketineable. Ajá, entonces cuando llega el guión al director, Badam dice, bueno, mira, me gusta la idea de la acción con helicópteros, que encima todavía no habían estrenado Top Gun. Pero vamos a agarrar y cambiarme un poquito el guión para que sea un poco más Compendible. vendible, exactamente. Ajá. Ahí es donde empiezan toda la cuestión de la conspiración, de que en realidad la gente que estaba armando el helicóptero estaba armando también problemas así de índole racial, como para tener una excusa para usar el helicóptero. Ajá, Ahí va. claro. Entonces tenés una muy buena historia, sobre todo de agencias gubernamentales tratando de meter problemas en donde no lo hay para probar una tecnología que justifique básicamente la vigilancia. La implementación de esa nueva herramienta. Exactamente, y sobre todo porque permitía una vigilancia mucho más cercana de cualquier ciudadano que parezca sospechoso, que podía ser el que se le ocurra. Como sucede un poco en la película, que también suele suceder en la vida real. En ese sentido también hay mucho que es muy actual, a pesar de las diferencias de época. Porque muchas de las herramientas de vigilancia que supuestamente están para atrapar criminales, muchas veces las fuerzas policiales o gubernamentales la terminan usando para vigilar ex esposas, vigilar... Sí, que es recontra ilegal, pero Claro. igual lo hacen. Sí, igual sí, lo sí. hacen, exactamente. Sí, pasa en todos los países. Entonces, tenemos un director impresionante, con un guionista, o dos guionistas, bastante... o sea, el primero, Dan O'Bannon, total y absolutamente impecable. El segundo guionista, me estoy olvidando acá... Don Jacoby. Don Jacoby no ha tenido tanto éxito porque por ahí Life Force no ha sido de las más exitosas, a pesar de que a mí me gusta. Sí, bueno, eso es una película muy de culto, muy para fanáticos Claro. como nosotros. Life Force. Una de las Vengadores Anónimos. ¿Sabes cuál es? Una de las mejores vampiros espaciales. Viene un paraguas gigante del espacio Sí. Ah, no, esa algún día te la vamos a hacer ver. Sí, esa es. Le Una gana- de las mejores. Le gana Jason X. Sí, Sí, por el amor de. Sí. en todo le gana, hasta en efectos especiales. Sí, los efectos especiales son tremendos. Pago. Sí, esas son las películas que yo digo que después tenemos que poner la película y grabarnos a nosotros No, reaccionando. Los disruptores reaccionan. Claro, Sí. escribió Aracnofobia, Dan Jacoby. Wow.
No, chabón. Qué La, grande, la Sherlock. colonia. Y ¿Cuál, vampiros. pará? ¿Cuál? ¿La colonia cuál? La colonia. ¿La de Van Damme? La de Van Damme, sí. ¡No! Ya me cayó re bien, ya me cayó re bien. Y, Cualquiera que escriba una película que está Van Damme, me cae bien. y Evolución. La de. Ahí se vino. Ya Ahí no, da- lo requemó con lo que dijo. Me cae re bien, evolución. Por eso. No todo puede ser. Podría ser peor, podría haber No sido. todos son No éxitos. todos son luces. Podría claro. haber sido Dragon Ball, evolución. Claro. Ahí ya. Lo bloqueaba del Pero- MSN. sí, después. Escribió, Está. dijiste que escribió Vampiros, la de. La de John Carpenter. ¡Wow! La adaptación del Bueno, guion. pero esa no quedó bien. Bueno, No me Sí, quedé no, esa no envejeció. No envejeció bien, Pero pero ahí en el es- momento fue una película que, por lo menos, de cazadores de vampiros muy buena. Sí. James Wood haciendo del cura que mataba vampiros, buenísimo. Por favor. Aunque sea, justificó una segunda Sí, película con la segunda es Bon una Jovi. porquería. Bon Sí. Jovi Sí, haciendo una de de caso, Cazador de sí. Vampiros, es malísimo. Ah, falopa. Sí, paloma pura. Sí, tenés que ver la entrevista que le hacen a Bon Jovi que le preguntan ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué Como dijo Jeremy Irons, como dijo Michael Caine, ¿vos viste este castillo? Es esa película. Necesitaba plata. Claro. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, tenemos como protagonistas acá a Roy Schneider, famoso por ser el Tiburón. policía de Tiburón, La jazz. el All That Jazz. Después no, ahora digamos no reconoceríamos mucho excepto a Daniel Stern, que es famoso como ser uno de los bandidos mojados de Home Alone, de Mi Pobre Angelito. Y como siempre, un villano espectacular, Sí. Malcolm McDowell. Ahí está. Nos paramos y decimos Sigue gracias. robando, qué chabón que Siempre, no, nunca. aparece y roba. Pero tiene una presencia. Una que presencia roba. en cualquier lugar donde lo pongas Malcolm McDowell. Claro. Ya ahora ya está medio retirado, pero cualquier serie o película que lo pongas tiene una 5 presencia. segundos lo ponés de villano y ya está. Sí. Agarrás y inicialmente no iba a ser Malcolm McDowell el malo. Iba a ser Brian Brown, el de FX, Ah, el sí. australiano. El australiano. Exactamente. Pero justo tenía un compromiso con otra película de un amigo. Vos sabés que ahí eso se agradece Sí. Sí. porque hubiera quedado mejor, no hubiera sido tan efectivo No. como Malcolm. Pero Malcolm McDowell, no sé si es porque es inglés, porque ya tiene un aura de villano desde la Naranja Mecánica, Sí. pero es un tipo que me cae tan bien para hacerlo odiar. Es que tiene todas las características de Y a lo mejor es el tipo más bueno del mundo. Es que es muy probable. Pero aparece, dice 2 palabras Sí, creemos todo. y ya está. Vos querés que tenga un accidente feo. Exacto. Sí. Básicamente. Sí. Hay cosas muy graciosas que, bueno, por ejemplo, Malcolm McDowell tenía miedo a volar volar. en helicóptero. No. Claro. Pero resulta ser de que vio que todo el mundo estaba subiéndose al helicóptero. Y él no dijo, podía ser menos. Claro, no puedo ser menos. Esta película es maravillosa verla hoy en día. Porque hay cosas que vos agarrás y te preguntás cómo fue que lo hicieron. Y como siempre, empezaron, de las cosas que siempre decimos, empezaron por un buen guión. Cuando el guión estaba ya armado, Que ya lo limpiaron, lo lo depuraron. pulieron, así me gusta, queda. Empezaron sobre todo porque lo que tenían que hacer era de armar los storyboards, todas las imágenes de cómo iban a ser las escenas con los helicópteros. En ese momento no se habían hecho demasiado. Muy Canon Flip, ¿no? No, No, esto al revés. acá que pusieron No plata. con la maquetita, así que. No. Esto es lo más impresionante. Resulta ser de que pudieron hacer contacto con la división de helicópteros de la policía de Los Ángeles y agarrar y tomar, básicamente los entrenaron. Los llevaron incluso en un día a hacer un paseo, ¿viste? Como muchas veces cuentan de que van los actores en un auto de policía para ver cómo es el trabajo policíaco. En este caso hicieron lo mismo, pero con el trabajo policíaco en el helicóptero. Y hay varias de las situaciones que vivieron mientras estaban haciendo ese paneo de cómo funciona.
es el sistema de helicóptero, de que terminaron en la historia, en la película, de que agarraron los... es muy gracioso en la película que el personaje de Brewster, que es el novato, empieza, no, sí, elegí el programa de observación de la policía porque es más tranquilo, nadie te está disparando, no tenés que entrar, y a los 5 minutos le están disparando al helicóptero. Claro. Entonces, primero tuvieron el apoyo de la división de la policía de helicóptero, que podían hacer lo que quieran mientras lo que presentaran en la película sea ficción. Como la idea de la película era un futuro cercano, donde había un salto tecnológico en cuanto a la tecnología que se podía incorporar en un helicóptero, porque la tecnología que tenía el helicóptero en sí existía y ya estaba siendo usada por las fuerzas de seguridad. No era exagerado como el auto fantástico. No era exagerado, exactamente. Nada más que no había una tecnología que podías meterlo en un helicóptero. Okay. En ese momento. Ahora, si vos te fijas, cámaras infrarrojas, todo lo que es sistema de detección de seguimiento. Sin eso no pasa la BTV, el helicóptero. Exactamente. Entonces, ahí tenés como primera medida la cooperación de la policía para filmar lo que les ocurriera. El actor Roy Scheider tenía experiencia en helicópteros. Había estado en la Fuerza Aérea, pero no había, digamos, completado el curso. Entonces tenía cierta familiaridad con el equipo. Y el que coordinó todo, agarró y entrenó a todo el mundo. Los metía y los enseñaba al director, los camarógrafos, todos los actores. Claro. Por eso Malcolm McDowell, cuando vio que estaban todos haciendo, y agarró y dijo, no pudo ser menos. Y cada vez que terminaba de filmar una escena, era boqueando abajo. Y Roy Scheider le terminó preguntando, che, pero ¿qué pasa? ¿Por qué terminás así? ¿No? Que tienes pánico a subir a un helicóptero. Hay un chiste de Expendables sobre eso. Pero... Probablemente. La cuestión es que encima todos los pilotos de helicóptero que trabajaron en la película, todos veteranos de Vietnam. Todo, claro, vos por eso agarré y decís, ¿cómo agarraron y filmaron lo que filmaron? Claro, porque esos tipos habían hecho todas esas proezas, la habían hecho. Tiene, claro. A mí lo que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy son las escenas esas que filmaron de los helicópteros pasando por abajo Sí, del puente. del puente, que es una locura porque Tremendo. No se parece- puede, no debería. no deberían haberlo hecho porque es ilegal, Sí, pero lo hicieron y son helicópteros de verdad, no son Sí. CGI, no son Bueno, maquetas. claro, ¿no? bueno, cuando la época en que se filmaba en serio. Claro. Lo mismo que está la escena cuando hacen que pegan, digamos, La vuelta al martillo, esa que hacen sí, así. Sí. pero arriba de un edificio y Mm. había gente arriba del edificio y que agarra el viento y la tira al carajo. Sí. Impresionante. Y las maniobras, no. No, La película vale la pena verla, no importa la época, Es solamente una para película verlo. para ver una película de acción de helicópteros. sí, Sí, pero es Sí, 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 fantástica, fantástica. Y para ver realmente cómo se tiene que filmar ese tipo de escenas. claro. Es un documental de lo que tienen que hacer los directores hoy. Encima, muchas de las escenas que están piloteando los camarógrafos, básicamente estaban atados afuera del helicóptero. ¿Qué? Sí, o sea, ahora te pueden armar un arnés, un equipo para la Sí, cámara, sí. y la cámara La cámara prende. ya ahora ya no necesita Y la tener maneja con un control cameraman ahí. Claro, no, en ese momento a los chabones Aparte básicamente, las cámaras pesaban como 10 kilos, Sí. 15 kilos. sí, era una locura. Era todo un armatoste, no eran las cámaras No. tipo Steadicam No, ni no. nada de esto. No, el director cuenta en un momento de que uno de los camarógrafos, mientras está volando, él lo ve cómo empieza a palidecerse. Por todo el movimiento que tiene. No, peor, se le estaba zafando el agarre. El piloto se dio cuenta enseguida y lo agarró y básicamente lo sostuvo mientras estaban filmando hasta que pudieron frenar de alguna forma. Y lo acomodaron, pobre. Sí. No se murió, pero así. Ya, Sí. vos, boludo.
Claro. Ahí me estaba fijando en los números. La película costó 22 millones Sí. y recaudó 42, o sea que ya es un éxito la película. Sí. Fue un éxito de ese momento. No te digo que había sido de las más taquilleras, pero fue una No, y película... después es una película de culto. Claro. No para de recaudar. No. Vos tenés películas que han costado más. Sí, Por ahí, estamos de acuerdo. por ahí en el momento recaudaron más, pero no la vio más nadie. Claro. Quedaron en un cementerio. Esta película sigue volviendo. Sí, Además, si la ponen en Netflix ahora, La van a ver. está. Está en Netflix, ya por eso la vi de vuelta en Netflix hace poco. No me dijiste nada. Son malos. Porque la vi hace poco. Malo, caca. Estaba buscando, en realidad estaba buscando dónde estaba y me salta. Está en Netflix. ¡Ah! Ya me olvidé por dónde estaba. La cuestión es de que, o sea, cuando filman That sounds like it now. no, hay, I thought it was hay una illegal escena on que, a police helicopter. Well, that would depend on. están quietos, esas escenas Open Adam, normalmente folks. que- This is Bien, Station gran WDLU. hay escenas que, por ejemplo, sí, Perdón. sí. Espera, No, que ya me perdí. sí, vos pensando dónde estaba y yo aclaro qué es lo que está pasando. Acabo de agregar en la lista de cosas para ver que tengo en Netflix, que debe tener 300 cosas para ver, Blue Thunder y otra película que se llama Starman. Por eso Dani dice, esa también es una gran película. De otro de los clásicos de Carpenter. De Carpenter. Exactamente. Gran película. La, Gran la- película. la próxima va a ser un especial de Carpenter. Sí. Tiene más de ciencia ficción que... Muy bien, Sí, sí. maestro. Tiene- Después de Spielberg, el mejor director de ciencia ficción y terror para mí. Sí. Sí. De ciencia ficción más que nada. Yo... Podemos discutir esto que voy a decir después. Ajá. Lo vas a editar. Lo dejo, no lo voy a editar. No, no. Lo dejo así puesto con un alfiler. Para mí Carpenter es mejor director que Spielberg. De ciencia ficción y en general. Pero, Se pueden enojar. No, que importa tres carajos que se enojen. eh, Porque yo soy más Spielbergiano que Carpenter. Carpenter me parece más áspero. sí, Claro. Spielberg tiene. Es más fino, es más Spielberg delicado. tiene películas que las he visto, no sé, 20 No es que veces. cualquier cosa. Pero Carpenter también. Pero Carpenter, yo. Perdón, Sergio. ¿Todavía no? No, perdón, sí, perdón, Sergio, porque estábamos nos metimos en tu columna. Carpenter tiene películas que Perdón, Sergio. yo la empiezo a ver de vuelta y no hay forma de que no me sorprenda. Hace algo cuando, no todas las películas de Carpenter, pero tiene varias películas que vos la empezás a ver de vuelta y te vuelve a choquear. La Sí. cosa. La cosa la podés ver La un cosa- millón de la veces. cosa- Puede haber La 500 niebla. millones de veces que te va a seguir sorprendiendo. La niebla. La niebla. Y el otro tema que tiene Carpenter, que firma con 2 pesos. Sí. De Palma. ¿Cómo? Que firma con 2 pesos. Sí, sí, sí. Hace las cosas con 2 mangos. Es- Escuela Corman. Absolutamente. Vale Increíble. 1 millón y vale como 2 pesos. Al revés. Claro. Bueno, perdón. Robaron la Perdón. tipografía, imagínate. Discreción que no debería. Robaron la tipografía. Juan Pyrus. Papyrus. Ay, ya me perdí de vuelta. La cuestión es que vamos a recuperar a la vieja frase de nuestro querido Mariano Rodríguez, que siempre seguimos, que cuando dicen, ¿por qué está buena esta película? Porque la escena requería 2 helicópteros persiguiéndose mutuamente. ¿Y qué usaron para filmarla? Dos helicópteros para perseguirse. Exactamente. Sí. La única parte que realmente no ha envejecido bien, pero es muy cortita, es cuando tienen que usar maquetas para los aviones que atacan a Blue Thunder. Canon Film. Sí, bueno. Pero ahí- estamos hablando de hace 43 años. Pero estamos hablando de una época que todavía, por ejemplo, no se consideraba como en Top Gun llamar a, digamos, a la naval o a la armada para decir, che, nos autorizan para hacer tal cosa. Claro. Entonces, No, pero aparte estamos hablando Igual de el riesgo de hacer eso también en medio de una ciudad. no podés hacerlo, pero aún así, una de las escenas es de que, exactamente, como los aviones la atacan con misiles que siguen el calor, agarran y cuando el helicóptero se pone arriba de una roticería china, el misil va y hacen explotar una roticería china y vuelan pollos rostizados por todo el barrio. Muy Canon Films. Escuchame una cosa, ¿no te da ganas de llegar a tu casa y ver la película? Sí. Ya.
Cortá esto, total no tengo un tema para hablar lo fijo, más, así que. claro, lo más gracioso, lo más gracioso, lo más gracioso es que uno, Sí tengo. claro, lo más gracioso es que uno pensaría que usaron pollos de plástico. No, son pollos en serio. Eso es verdad. Resultó más barato usar Claro. pollos de plástico. Y vos cuando ves la escena ves que los autos patinan porque están patinando en la grasa Grasa del del pollo. pollo. Y después tenían que limpiar rápido. Entonces, No, esa película, bro. para No, limpiar, que la ves y la. No claro, podés. empezaron a limpiar y vieron todos los... ¿La podés poner cuando estemos comiendo después? Sí, Sí. sí, Por sí. favor, gracias. Empezaron a venir toda la gente sin casa Te cago. a ayudar a limpiar y Para bañarse con los que- pollos, claro, obviamente. se cagaban con los pollos. O sea que hubo gente que se choreó pollo en el. No, porque Iban a ese tirar. pollo, claro, ya Se lo no, no llevaron para servía. comer en la casa. Exactamente. Es buenísimo. No, todo es maravilloso. O sea que hasta el pollo en la utilería. No, era todo ¿Qué pollo. cosa de bien? Gran Hay película. el trabajo de coordinación. Primero, el guión, que todavía al día de hoy sigue siendo relevante, porque es el mismo problema. Cuánto el gobierno intenta siempre abarcar sobre los derechos de los individuos y espiarlos indiscriminadamente. No importa cuando veas No esto. No importa cuando veas esto. La tecnología es muy diferente porque hay cosas como los beepers o llamar por un teléfono público que uno no ubicaría si es muy joven. Entonces, pero el resto sigue siendo realmente muy impresionante. Y, Paréntesis. Sí. A vos que estás viendo esto. Hubo una época Pará, sí, ahí está. Ahora. Hubo una época donde la gente iba a la esquina de la casa a putearse con otra persona por teléfono público poniendo moneditas. Y de seguro muchas de las alcantarillas que viste decían Telecom, Entel, Sí. Entel, porque quedaron de esa época. Fin del comunicado, gracias. Hay un momento de que yo me quedé choqueado, porque ya me había olvidado, él tenía una máquina contestadora de mensajes. Así, de cinta. La de cassette. La de cassette, ajá. Pero él en un momento llama a su número, le pone un sonidito y la contestadora le lee los mensajes. Ah, no. Claro, y si vos te acordás de En ese momento era tecnología allá. Claro, Tope de gama. Tope de gama. vos acordate que los hackers en esa época, los freakers más bien, tenían la caja para hacer esos sonidos, para tener llamadas gratis. Tope de gamuza. Sí. Entonces, Totalmente. claro, era un futuro, claro, un poquito más adelantado. En la esquina de mi casa teníamos unos verdes. También, que fuera. Uno verde y azul, me parece. Ese son de Telefónica, cuando ya vino Claro, Telefónica. claro. Pero Eso ya era más había uno en el centro que lo estaban exponiendo dentro de una galería. Y también estaba la caseta telefónica, La de Londres, la típica la londinense. londinense, de ese color. Casi digo cajeta. Creo que lo dijiste. Lo dijiste. Lo No se principal, escucha porque está. No, mira. te escucha. escucha todo. Bueno, Es como el relámpago azul, te escucha tranquilamente. o como cualquier empresa ahora, no importa cuando digas esto. Exactamente. Es que es altamente O probable cualquier que- IA que resume lo que vos estás Digamos diciendo para que que leas esta menos. película, Blue Thunder. es la versión más de acción y casi cine familiar Claro. de lo que fue la conversación de Coppola. Claro. Lo que tiene es de que Por la comparación, por la Sí, paranoia sí, sí. de que el gobierno te está observando todo el tiempo. Lo que tiene es que tiene tan buena acción de que por ahí el mensaje medio que se perdió. Se pierde. Y que por eso después, cuando hacen la serie, lo que es una serie de aventuras policiales Claro. con un helicóptero fantástico como Lobo del Aire. Claro. Gran Claro. serie. Gran Exactamente. serie. Entonces vos tenés... Después se terminó repitiendo mucho, pero Claro. las primeras temporadas estaban interesantes. El Zorro tiene pocos capítulos y lo siguen dando hasta el día de hoy. Exactamente. Entonces el impacto en ese 62 momento... capítulos. 52. 58. 58. 58. Y de 2 capítulos perdidos ahí. Ah, mira, no sabía.
Igual el impacto de la película es tal de que, bueno, genera Lobo del Aire, incluso su propia copia, que es la serie derivada De Blue Thunder. de Blue Thunder. Que también Claro. dio toda una saga de elementos fantásticos. Claro, El auto fantástico, Knight Rider o el claro, auto que fantástico. incidentalmente el Auto Fantástico se entrena un año antes que esta película. Bueno, y después Cóndor, el Cóndor, que era la de la motocicleta. Sí, a mí me encantaba Que también duró una temporada de 10 capítulos, 12 capítulos, nada más. Ujú. Así que sigue siendo altamente recomendable Sí, para ver. Sobre aparte todo, ver ese dúo que son Roy Scheider y Malcolm McDowell es cine clase A para mí. e incluso si intentás ver, o sea, todo lo que está en el guión está tan bien planteado de que te mete mucho en la película. La última vez que la llegué a ver, que dura casi 2 horas, yo dije, bueno, capaz que corto y la veo al otro día, ¿no? Cuando me di cuenta ya No, lo estaba sí. terminando. Se te pasa el toque Volando. la película, se te Sí, pasa sí. bola. Con lo que dijiste de los freakers, cuando lo del teléfono, Sí, cosas por el estilo, ves cuando, ¿cómo se llama? Juegos de guerra era. claro. Después hay varias películas que Hay una serie que se llamaba La Banda de la Computadora. y en la serie de Personas de Interés Claro. Sí, hay un momento que vos ves como el loco hackea con los ruidos del teléfono. exacto. No, es muy interesante. El tema de la que vos para entrar a ciertas bases de datos tenías que Hay que tener usar una el combinación. Una Claro. combinación de sonidos que te. Sí. Yo me acuerdo que tuve el modem que vos ponías el tubo. Claro. Sí. El teléfono. Era. Exacto. No. No me llores, no me llores, No, no llores, yo no me llores. creo que si yo tengo que volver a hacer hoy una conexión así a internet, me puede agarrar una CB ahí nomás. Sí. Estamos hablando de tecnología antigua, pero que en ese momento era modernísima. No, Incluso acá era demasiado moderna porque no había llegado la tecnología Eso lo tuve a principios de los 90, Claro, cuando en claro. Estados Unidos era viejo ya. Exacto. Y me estaba olvidando otra de las cosas que tenía el helicóptero, el relámpago azul, era acceso a una base de datos del gobierno. Desde el helicóptero podían agarrar... También porque usaba el La internet de DARPA. Claro, También, el verdadero internet usaba. Claro. el inicial, claro. Ay, Dios mío. Por eso, nada, era O una... sea, era adelantó una 25 años a lo que sería internet hoy en día. Claro, entonces vos agarrás y ves esa película, no solo ves también una época, ¿no? Sino también es muchas de las tecnologías que ves hoy en día ya presentadas en el 83. No me hagas hablar de ese tema porque me remonto a Viaje a las Estrellas y estamos en el horno. De eso para más tarde. Hasta Sigan, que- sigan, yo mientras. Así que bueno, che, espectacular. Sí. Muy Gracias. bueno, Zarpada muy bueno. película. Muy bueno porque deriva en abrís un montón de ventanas después para poder seguir hablando. Sí. Bueno, Soy yo, ¿qué pasa? Sí. Somos malos y nos gusta hacerlo. bueno, y aquí volvimos donde el Tana va a estar hablándonos de la serie Mask Bueno, de ¿qué año? del año 1985. Todavía hacían buena animación en esa. Sí. Sí, Gran pero serie animada. desafortunadamente en la época lo que más movía las series animadas de Estados Unidos era promover la venta de juguetes. Oh, claro. ¿Por qué? Porque esto salió como una especie de, no contra, pero sí un complemento de Kenner para la venta de juguetes de J. Joe. Claro. Ahí está. Entonces, Joe, más- cualquier muñeco. bueno, vos ves el opening de Mask, que de hecho el opening es un himno, Sí. es un temazo. Invito a escucharlo al palo ahora en cualquier momento, no importa cuando digas esto. Masked crusaders working overtime, fighting crime. Secret raiders who will neutralize soon as they arrive. The Tracker's gonna lead the mission, and Spectrum's got such supervision.
Contó con 75 capítulos y desafortunadamente después de la segunda temporada, que solamente fueron 10 capítulos, fue cancelada con muchas promesas de películas y live actions, Sí, pero nunca se pudo concretar Era por complicado hacer esa. por razones. Y en ese momento el concepto era muy extraño porque todos tenían... primero que el énfasis eran dos rivalidades, que era... estaban los malos, era Venom, que era como los malos de G.I. Joe, prácticamente tenían... y los buenos eran Mask, Claro. obviamente el nombre de la serie, pero con los puntitos. Eran Mobile Armor Strike Command. Y los de Venom eran Vicious Evil Network of Mayhem. O sea, Venom. Digámosle Venom de ahora en adelante. Sí. Y el prota se llama Matt Turner. No, Mark Tracker. Turner es el otro. Era el rival, era el de las motos. Que es un loco que tiene una máscara roja que aparece Sí. en el opening. Obviamente, protagonista americano rubio, fachero. Hegemónico. Muy, obviamente, como la Menemista. época. Muy menemista, totalmente. Hay que recordar esto. Sí. Bueno, muy hegemónico. Ahí está, el rollback. Muy yankee estaba bien. Muy yankee, muy Muy yankee de los 80. muy Sí. yankee de los 80. La particularidad que tenían estos muñecos de acá, dicho sea de paso, estaban hechos por una juguetería, eran los vehículos que tenían. Claro. O sea, eran vehículos que se transformaban. Era el auto que le salían turbina, el Yo helicóptero. me acuerdo que el se del protagonista se abría tipo alas. se abría y se iba volando Y con se iba volando. con el auto, sí. Que siempre me pregunté cómo hace para Era un agarrarse y que no se le caiga. Era un Camaro rojo ese. Claro. Se convertía en un auto. Estaba el Rhino, Ujú. que no sé, era como se convertía en una base, en un centro de comando re extraño. Sí. Y al helicóptero de los malos que lo manejaba el líder, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era un tipazo, que se puede convertir de avión a helicóptero. Entonces sí. era uno de los juguetes y hasta el día de hoy los coleccionistas Lo buscan. lo buscan como loco. Podría haber sido Para una- mí entra en el top tier de los juguetes de coleccionistas más buscados, Claro. después de los de Cartán y los de G.I. Joe, los vehículos de combate. Porque estos se podían transformar, era como que tenías un 2 en 1 para los pibes de la Sí, época, era una locura. locura. Y yo creo que entra en las cosas más buscadas entre los juguetes de la Academia de Policía y quizás los de Ghostbusters de La de serie. la serie. de la serie animada, Ah, de la serie animada. que venía con un millón de cosas. Yo tengo algunas cositas de eso de coleccionismo. ¿Y G.I. Joe no es tan buscado? G.I. Joe era más buscado por las figuras de acción Claro. y algunos vehículos, y esto es como que hizo el énfasis completo en los vehículos. Claro. Y fue la ola de hacer una película de algo, inventemos los juguetes. Inclusive hasta Mortal Kombat, Street Fighter, Sí. cuando hicieron la película del 94, Kenneth fue, no me acuerdo cuál fue la empresa. Perdón si no me... Ujú. le inventó vehículos a los protagonistas. O sea, tenía el auto de Chun-Li, el triciclo de Honda. Era muy de la época porque, por ejemplo, de esa época también es la película de Batman, la de Tim Burton, que le aparece también el auto de Batman. Bueno, el Nada, auto le de era la Batman, tercera para vender juguete igualmente. Fue hecha para vender. Pero, sí, Claro. Pero- absolutamente. También se remonta a que cuando hicieron los juguetes de Mortal Kombat, porque hay un tip acá medio mezclado que es, cuando salió Street Fighter, Sí. usaron los remanentes de los diseños de G.I. Joe, los recolorearon y No. los vendieron como figuras de Street No me Fighter. extrañaría. Y por eso le agregaron Grandes vehículos ladrones. bizarros. Claro. Bueno, es mejor eso antes que llenar un. Vos tenías un G.I. Joe que se parecía a Kyle. Claro, antes que agarrar. ¿Y quién es ese G.I. Joe? Es Chun-Li. ¿Y por qué tiene cara de... No importa. Vos disfrutás, subieron el Le avioncito. seguimos la línea de continuidad y ya parece chino, por ejemplo. Claro. Totalmente. No, y bueno, lo más chistoso de todo es que hay un meme con respecto a esto, que es muy del mundo del coleccionismo, que es que cuando salió Mortal Kombat, estaba la moto de Reptile. Pero bueno, es otra cosa que después la vamos a googlear y lo vas a ver y es muy chistoso. No, mortal. Mortal. Muy, muy chistoso. En una de las curiosidades que tiene la serie es que el protagonista, Matt, iba a estar en Transformers. Wow. Y Cruce. por temas, sí, yo iba a ser como parte del staff o ocasional invitado. Ujú. Claro. Que sería una de los primeros multiversos de estadounidenses.
Qué lástima que no hicieron todo eso. Muchas cosas de Mask se cancelaron porque dejaron de ser marketineros, pero la idea era buenísima. Y Y sí, el concepto daba para 7 temporadas más. Por lo abrupto que lo terminaron, realmente era para un tema de marketing. Porque vos lo ves ahí, es todo muñecos, acción, juguete que se transforma. Digamos. Una locura. Aparte, cumplían con los estereotipos de personajes. Está el asiático, está el motociclista morocho, el rubio americano súper perfecto. Está el tipo que maneja, tipo el pantro que construye cosas de maquinaria pesada. claro. Tiene un montón de personajes que son muy zarpados y tiene la minita, que obviamente es tipo Black Widow, Ahí va. que es experta en espionaje y es una de las pocas mujeres que aparece en el cast. Perdón que te interrumpa. Pero Mask no está vinculada con Guardianes. Que eran los tres tipos que tenían las armaduras. Ah, No, Centurión. estos son los Centuriones. Centuriones. No, pero es de la misma camada. De hecho, Por eso. hay 3 series de las que quiero hablar más adelante, que es Centuriones, que eran Mask, y las de Might and Magic, los que eran también guerreros medio pseudofuturistas, que se me fue el nombre ahora, Ujú. que tenían esos avatares en un tipo cartel, y se convertían en las bestias en el cartel. Ah, sí. Acuerdo, acuerdo- a mí me encantó eso. A mí me volvió loco de chiquito y me gustaría darle un tributo como se corresponde. Quizás en el capítulo 10 de... Pero Centuriones era una serie también. Que Eran utilizaba- tipos con Lego encima. Claro, claro. Literalmente era con Lego encima. Exacto, Y nadie se preguntaba cómo venían las cosas de un No, satélite y no. se ponían en el cuerpo y la gente no se quemaba. exacto. Pero bueno, no importa. No, porque era teletransportada. Eran teletransportadas y tenían una tecnología que los protegía de cualquier cosa. Por eso Claro. cada 2x3 querían entrar a la Skylab. Claro. Buen punto. Bueno, después del lado de los malos, estaban, bueno, Miles Mayhem, que era el líder de Venom, que siempre fue... para mí fue uno de los villanos más balanceados de las series de los 80, porque... temón. Temón no, lo podemos poner ahora. No, para que no salte el copy. Después lo ponemos. Después, Vanessa Warfield, que era la estratega, que era como se le daba un rol real a una mujer en el equipo, lo cual para los 80 era Era Una muy novedoso y Muy hasta novedoso. transgresor para lo que era J. Show. Después de Nash Gorey, que era el musculoso, el tipo, el handyman. Y Maximus Mayhem, que es el hermano del malo, que lo incorporan en la segunda temporada porque en la primera el villano está desaparecido, muere, nunca se explica. Obviamente que todo lo que estamos viendo del opening ahí en off son juguetes de cada uno por separado y fueron excesivamente vendidos. De hecho, la moto muy parecida a una de las de James Bond Jr. Sí. Y absolutamente nada de eso en este momento. Y lo de las máscaras era bastante desbalanceado porque los malos tenían, por ejemplo, lanzaban misiles y generaban ilusiones, manipulaban la mente, boludeces así. Y aparece uno de los buenos, tiene un rayo antimateria del casco. Y el loco como que se acabó la joda de tira, se pudre todo. Entonces voy a decir, no podés, es así deportiva. Entonces como es un meme también eso de que ahí va. es como, yo tiro misiles, yo tiro un rayo láser, yo hago manipulación mientras yo te tiro un rayo antimateria. Se terminó todo, chau. 75 capítulos, rey. Así de corta. Tiraba el micrófono. Sí, es como Suki. Lo que sí hicieron la serie de tal forma que se luzcan los vehículos. Y sí. Eh, porque Elemento vender. hay una, no sé si está corroborado esto, pero Kenner dependía de que tenga éxito esto. Claro. Porque estaba en una época donde había mucha competencia con otras empresas. Tenías de todo en ese Y en esa época volaban las cosas de acción, volaban los autos que se transformaban. Transformers era un hitazo. y estaba Transformers y llegando a los ser- Gogots. Exactamente. Era la Los competencia. Gobots me parece que había terminado ya. Obviamente que había terminado porque fue una serie muy corta. Sí. Porque Transformers Arrasó arrasó con todo. Es más, se los menciona en la película Vic.
la de Tom Hanks, que se convierte en adulto. Y los Gobots era la competencia que había sacado Hanna-Barbera para competir contra Transformers. Igual eran Real Express. Sí, obviamente. Eran los Transformers de Temu. Sí, 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 sí. Pero me parece ahí- que los jugos habían salido antes, los Transformers. Claro, porque se apuraron a alargarlos. Para mí, pero igualmente Transformers no fue primero como anime, no fue así. No, No. eran unos juguetes que habían comprado en Japón y después largaron la serie. Claro. Para Eh, competir, compraron también, hicieron lo mismo otra compañía, largó la serie de los Gobots antes con la línea de los Gobots de juguetes antes, como para primerear, pero como la calidad no era la misma, Transformers le arrasó con todo. No, aparte, uno de los openings más icónicos de la historia. Sí, Personajes icónicos que hasta lo han puesto a pelearse con la Rey Arturo y a nadie le importa. sí. Así estando ahí. Gran serie también que en algún momento vamos a tener que tocar porque Transformers es icónica. Sí. Y en los Sí, 80 claro. apareció de todo. No, aparte era la época de hacían todos los experimentos. Grandes ideas surgieron de los Claro, 80. pero aparte porque en los 80 todos los que estaban produciendo esa serie eran los que habían visto dibujitos en los 50, en Claro, los 60, claro. que no había tanto material. sí, es cierto. Había muchas ideas originales y el que Acuérdense. hizo Robotech. Claro. Que esa es otra historia para contar Sí. porque Gold Harmony es un ladrón. Pero gracias a eso existe El anime. Robotech. Sí, existe Robotech. sí. Y gracias a eso tenemos toda la saga Sí. macro. Totalmente de acuerdo. No totalmente de acuerdo, pero sí. Tenemos Macros, Battle Cycle Móspeda y Cruz del Sur. Que fue lo primero que vimos como anime y después entraron los demás. No, lo primero que vimos en anime fue bien. Mazinger, Astro Boy Astro también. Boy. Astro Boy, Astro Boy fue el Heidi, Candy Candy. No, vimos un montón de anime. Lo que pasa Pero- es que pero no la era Ciencia ficción. Tan anime definido. para adultos como Claro. fue Robotech. Robotech, que era una serie que tranquilamente la podía. De hecho, yo la estaba viendo, no me acuerdo la año que tenía, pero era chiquito. Ujú. Y hablaba de Robotech con gente que estaba en el secundario, que me llevaba 10, 12 años. Sí. Gran Eh, invento Robotech. No puedo decir gran serie porque no es una serie real. No, Pero pero fue una revolución a nivel mundial. Ujú. Y sí lo que sí hizo Robotech fue abrir La para puerta del Japón, mercado de todo lo que es anime. y no explotó entre el 80 y el 90 porque no estuvieron vivos los japoneses, porque si hubieran estado vivos los japoneses estaríamos todos viendo anime. yo Sí. creo eso. Y que agradezco de que no haya pasado eso porque también en los 80 Estados Unidos y 90, principio de los 90, tuvo muy grandes ideas que tal vez si el anime hubiera entrado en su momento se hubieran eclipsado. No sé, capaz que se ponían El- más creativos. No, lo que pasa es que Había mucha creatividad, no es que se ponía más creatividad, había mucha creatividad en eso. Había muchísima creatividad porque vos comparás, y yo sé esto, capaz que lo van a cortar o no, lo van a censurar, pero Ujú. vos ves que en los 80 hay cosas icónicas que hasta el día de hoy están espectaculares y los perdón, los dibujos animados Sí, que hay ahora son malísimos. Sí. sí. Sin ideas, No, no están hay. resumidos a la mentalidad de un generación... ¿Cómo se le dice a los chicos de ahora? Cristal, No, Centennials son Centennial. a los Centennials y carecen de la profundidad que genera el interés real del espectador. Es como que la granja de Zenón es más importante que los Sí, halcones galácticos pero- que pueden hacer ahora. Está bien, pero ahora la competencia es contra TikTok, contra Instagram, contra Sí. YouTube, contra... Sí, es llamar la No, Y atención por pero- el aparte la cantidad de canales de animación que hay, y la es IA. monstruoso. Por eso hoy, es infinita. hoy está difícil sacarlo por eso digo lo de YouTube, lo de Instagram. No, pero ahí digamos está la decadencia del Instituto de Caltech, Ujú. que era de donde salían las luminarias. Vos tenés que pensar de que de ahí inicialmente salió John Lasseter, que creó Claro. Pixar, Tim Burton, incluso después Disney también empezó a decaer porque Disney solía agarrar y entrenar a la gente. claro. Y la competencia más importante, que es Don Bluth, salió de Disney. Ah, como Bin Laden. Claro. Más o menos. Así que nada, este es el primero de los informes de series de los 80 que me gustaría mostrar junto a Buenísimo. Centuriones, junto a... Se me fue el nombre de esa serie, pero te juro que la tenía en la cabeza y ahora no está. Tenía más Centuriones. La de... Sí, la de los que tienen los... los banners. Se corta. Ah, sí, lo acomodo. Buscalo tranquilo.
Fue futurista medieval. Visionario. Visionaris. Dios. De los caballeros de luz mágica. Claro, visionario. A mí también esa serie me encantó. Los visionarios tiene una de las mejores. Mejor reformulo la oración. Uno de los mejores efectos de la época, que era el holograma. Pero bien utilizado. Sí, Bien utilizado. sí. Las transiciones eran súper suaves, la animación estaba increíble, la banda sonora épica, el opening te daba ganas de prender fuego todo. Bueno, para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Ahí va, Claro. buenísimo. Así que bueno, esto fue más y espero les haya gustado. Chau. Bueno, gente. Hasta Muchas luego, la gracias próxima. a todos los que llegan hasta acá. Muchas gracias. Pónganle like. Estas son las reuniones de los disruptores, donde nos juntamos a hablar de un montón de temas. Y si les es bueno para el oído escucharnos, mucho mejor. Hasta luego.